Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Hola, un placer que nos acompañes en este tu programa Vida Saludable a través de Ministerios Pan de Vida desde la ciudad de Seattle, Washington. El día de hoy tenemos un mensaje muy importante. Tenemos de invitado al pastor Rogelio Razo. Bienvenido, pastor Rogelio Razo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, hermano Giovanni, por la invitación. Un placer que esté aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar, pastor Razo, de algo bien importante. Yo tengo el privilegio de haber sido bautizado por este hombre, por este gran varón de Dios. El Señor, para su gloria y para su honra, nos llevó hace ya 8 años a bautizarnos ahí con el pastor Rogelio Razo, ¿verdad? Y pues, pastor, como dice el dermatólogo, vamos a entrar directamente al grano, ¿verdad? Amén. El Señor nos dijo que hiciéramos este programa Vida Saludable, y dentro de este programa, hermanos, tenemos un área, un pequeño lugar que se llama Una Cita con el Pastor. Y vamos a estar trayendo diferentes pastores, vamos a estar trayendo diferentes invitados que van a estar predicando la palabra de Dios, en los cuales nos vamos a estar tomando un cafecito, y en medio de una plática vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios tome el control, ¿verdad? Y de su palabra, porque finalmente lo más importante, hermanos, recuerden que lo más importante es conocer la palabra de Dios. Recuerden que les he dicho que somos como Él nos crió y Él nos dejó también el instructivo. Si no sabemos cómo funcionamos y de la mejor manera, porque no leemos el instructivo, pues vamos a tener bastante forma de poder caer y poder perdernos. Aquí el pastor Rogelio Razo es un hombre que está lleno de la presencia del Espíritu Santo, un hombre que el Señor lo utiliza de una forma súper poderosísima, y un hombre que conoce muy bien la palabra del Señor. Y pues, pastor Rogelio, le damos la bienvenida, ¿verdad? Dejamos que tome pues el control de la situación y adelante. ¿Qué va a compartir con nosotros, pastor? Este día quiero hablar sobre la importancia de efectuar el bautismo en el nombre de Jesucristo, basado en la palabra del Señor. Muy bien. Sí. Perfecto. ¿Por qué es importante, pastor? Antes de empezar a dar esa prédica, me gustaría solamente entrar en un poquito, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene usted en las cosas de Dios? ¿Cómo el Señor lo alcanzó? Algo que me dijo el Señor, algo que me pidió, es que le preguntara a cada pastor que viniera, ¿verdad? Que le preguntara de dónde Dios lo rescató. ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente que nos está escuchando, lamentablemente ahorita mucho en las iglesias, se piensa que todo mundo solamente es santo, y nos olvidamos que la iglesia es un hospital donde llega gente muy lastimada, muy dañada. Alguna gente el Señor los transforma y los cura rápidamente, otros tardan tiempo en poder curarse. Muchos otros no reciben el amor de Cristo, se alejan de las iglesias, con el tiempo vuelven. Pero es bien importante llegar a entender que Dios a todos nos ha sacado de un trasfondo. Todos venimos de un trasfondo, y el Señor hace su obra en su momento. ¿Cómo fue que el Señor lo alcanzó a usted, pastor Razo? Bueno, en el 1982, cuando yo ingresé a los Estados Unidos, aunque los planes humanamente era pues venir a buscar cómo salir adelante en la vida, sin embargo el Señor, en su mucho amor y misericordia, ya tenía preparado ese día cuando yo visité la iglesia. Por su mucha gracia me llenó con su Espíritu Santo antes incluso de ser bautizado. Así que hace 30 años atrás, fui bautizado el 15 de agosto de 1982 en el glorioso nombre de Jesucristo. Y de eso quisiera hablar ahora. Perfecto. Aprovechar la oportunidad. Muy bien, pues sí. Adelante, tienes lo que viene siendo los micrófonos, y pues bienvenido, pastor. Gracias, muy amable. Para entrar, dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Voy a dirigir una oración para que el Señor
tome mi vida, mi mente, y que sea a través de su Santo Espíritu. Padre bendito, en estos momentos estamos delante de tu divina presencia. A ti te ha placido que este día esté aquí en estas cabinas con tu hijo Giovanni, quien me ha invitado, Señor, y que en sí tú has sido el que has puesto todos los medios. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que llegues a aquellas personas. Yo sé que hay alguien en estos momentos que está buscando una palabra, buscando qué hacer para llegar a tu presencia. Te pido que seas tú a través de tu Santo Espíritu. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como dije, hermano Giovanni, el tema que ha puesto Dios en mi corazón es la importancia de efectuar el bautismo en el nombre de Jesucristo. El Señor Jesucristo le dejó a su iglesia las instrucciones de que debía de cumplir en anunciar la palabra del Señor. Y encontramos en cada evangelio, más bien en cada escritor, porque solo hay un evangelio que lo escriben, o es decir, la vida de Jesús, que la escriben 4 escritores, hablando de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Este estudio lleva como objetivo solamente orientar y ayudar, como he mencionado, a aquellas personas que buscan hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que cada persona que entra a estos medios de comunicación o asiste a una iglesia o tiene una Biblia en su casa es porque tiene esa necesidad en su vida. Amén. Y estamos aquí para ayudarle, no es ningún debate, es solamente una orientación a manera de ayudar a toda la comunidad y humanidad alrededor del mundo, ya que ahora por los medios de comunicación pues el mundo se ha hecho pequeño. Y podemos llegar a ellos a cualquier parte donde ellos se encuentren. Nota muy importante, los evangelios hablan de la vida de Jesús y su ministerio y sus instrucciones. Ahora bien, algo que he notado en la palabra del Señor es que cuando se escribió cada libro del evangelio o de la vida de Jesús, ya habían ocurrido cientos de bautismos y todos en el nombre de Jesucristo. No obstante, cabe decir que cada escritor sigue poniéndole énfasis de la importancia de ser bautizados para poder ser salvos. El Evangelio de San Marcos relata en el capítulo 16, verso 16, y dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay algo muy importante. Para cuando Marcos escribe su libro, él ya había estado aún en el primer viaje misionero con Bernabé y Pablo, según nos data la palabra del Señor. De manera que él fue testigo de muchos bautismos que fueron realizados. Para cuando él viene 30 años después, aproximadamente, de que Jesús se va a escribir el libro, él ahora dice que el Señor manda que el que creyere. Aquí es donde en muchas ocasiones nos quedamos cortos, porque no es solamente creer, sino dar el paso de obediencia. Jesús lo dijo enfáticamente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en el versículo 20 del mismo capítulo 16 de Marcos, me llama la atención cómo Marcos escribe ya en tiempo pasado. Son detalles que pueden ayudar a las personas que están buscando la verdad o cómo acercarse a Jesús. Que cuando Marcos escribe en el versículo 20, escribe en tiempo pasado y dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Sí? Ya está hablando de que ya habían transcurrido años. Con esto en base nos damos cuenta que no es suficiente creer o levantar la mano, sino también actuar al mandato del Señor. El apóstol Juan habla a aquellos que lo han recibido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, hablemos del apóstol Juan. Él estuvo presente en el día del Pentecostés cuando se bautizaron los primeros 3,000 o las primeras 3,000 personas en el nombre de Jesucristo. Fue testigo cuando se añadieron los 5,000 hombres después del milagro del paralítico que estaba a la puerta de la Hermosa. Fue testigo del grande crecimiento de conversos, como también de iglesias que se multiplicaban tanto en Jerusalén como en el extranjero.
El apóstol Pablo, un hombre muy dotado y muy preparado, considera al apóstol Juan como una columna de la iglesia en Jerusalén, según Gálatas capítulo 2, verso 39. Hay un libro que se titula Paloma Mía. Este libro es escrito por el pastor Luciano Montes. Él informa en su libro que cuando el libro de los Hechos se escribe, ya había aproximadamente 100,000 hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo en Jerusalén y sus alrededores. Así que el libro de los Hechos se escribió aproximadamente entre los 60 y 65, según datan los historiadores. De igual manera, el libro de San Mateo, donde vamos a entrar un poco más adelante. San Mateo escribe su libro con una mente judía para una audiencia judía, hablando de un solo Dios y un solo nombre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es singular y es el nombre de Jesucristo. Cabe decir que para este tiempo que él escribe, ya hay una iglesia formada de miles de hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo. Y para mucha gente hoy en día, aún gente evangélica que está buscando hacer la voluntad del Señor, miran el versículo de San Mateo 28, 19, y cuando lo ven, terminan confundidos. Con todo respeto diré esto, y aún dicen que fue lo último que el Señor le dijo a los discípulos al ascender al cielo, cuando la verdad bíblica enseña otra cosa. Veamos, Mateo escribe lo que el Señor les dijo el primer día de su resurrección, en su primera aparición en Galilea. Sucedieron estos pasos, y hay datos que son importantes, lugares y personas. Galilea está en el norte del país, y Jerusalén está hacia el sur. Es decir, hay mucha distancia. Lo vamos a entender más adelante. La noche que el Señor fue entregado, les dijo a sus discípulos que los vería en Galilea después de resucitar. San Mateo 26, 31, 32 dice así: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El día de la resurrección de Jesús, en San Mateo 28, 5 al 10, dice la palabra de Dios: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. El versículo 8 en adelante: entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y aquí es donde entra la gran comisión. Según San Mateo 28, del 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Esta verdad bíblica descarta el pensamiento equivocado que la gente dice que fue lo último que el Señor les dijo para ascender al cielo. Esto fue lo primero, según San Mateo, o lo que acabamos de leer. Ahora veamos lo que dice el escritor Lucas. Lo último que les dijo el Señor, según San Lucas, y estaba en el aposento alto, ahora ya en Jerusalén. Entonces les abrió el entendimiento. Es algo aquí muy importante. Los discípulos habían estado 3 años y medio con el Señor. Les había hablado de su resurrección, les había hablado del plan de salvación, pero ellos estaban limitados. De manera que ahora, después de resucitado, les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Quién les estaba hablando? Jesucristo. Que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera de Betania, o hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Algo de notar aquí, que Betania está a 1,5 millas aproximadamente de Jerusalén. Este sí fue el último mensaje que el Señor les dijo, o el último mandamiento antes de ascender al cielo. Esta es la gran comisión en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿San Mateo está equivocado? No. San Mateo nunca dice los nombres. San Mateo nunca dice que hay 3 personas. San Mateo es un judío, y el pueblo judío desde los 6 años de edad, los niños ya sabían que, oye Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor uno es. Él habla después, incluso vamos a mirar más adelante, él fue testigo de muchos bautismos en el nombre de Jesucristo. Y cuando él escribe sin ninguna duda, sino hablándole a una audiencia judía y al mismo tiempo hablando de un solo Dios y un solo nombre. Así que el versículo 24-47 de San Lucas lo dice claramente. Y tristemente, no se predica mucho, porque este es el mandamiento último, según el informe que San Lucas recopila, lo que el Señor les dijo en Jerusalén o en el Monte del Olivar: que fueran y predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y que el punto de partida sería Jerusalén. En esta escritura vemos que el Señor les manda a predicar en su nombre. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en el nombre? Porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El versículo que hemos tomado como base escritural en esta mañana o en esta hora nos dice claramente que todo lo que se haga de palabra o de hecho en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús oramos por los enfermos y sanan. En el nombre de Jesús declaramos liberación y los demonios salen en el nombre de Jesús. Pero muchas de las veces nos olvidamos que este nombre debe de ser invocado sobre la persona que se ha arrepentido y que desea un día verdaderamente estar en el cielo con Jesús o vivir de una vida eterna. Bien, San Lucas escribe ahora en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y dice de la manera siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una vez más, esta verdad bíblica descarta el argumento que Mateo 28:19 fue lo último que el Señor les dijo. Ahora bien, el punto importante en este estudio es el nombre de Jesucristo en la ceremonia del bautismo. Los escritores del Evangelio de Jesucristo, que fueron Mateo, Lucas, Marcos y Juan, todos ellos concuerdan. San Mateo no está equivocado, ninguno está equivocado. Todos son dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos concuerdan con el mandamiento y el cumplimiento del bautismo en el nombre de Jesucristo. Tenemos el comienzo de la iglesia. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios que nos dirige y que es la última palabra sobre todo lo que nosotros pudiéramos opinar, nuestras opiniones o creencias o imaginaciones. La palabra del Señor es infalible, no cambia, no se puede cambiar. No podemos predicar otro evangelio si no tiene el respaldo de la palabra misma. La Biblia dice que estaban los 11. Aquí hay algo bien importante, es donde con mucho amor de Cristo, con mucha necesidad de ayudar a aquellas personas que están buscando o que están dudando, ¿estar en la verdad o no estar en la verdad? Son puntos tan pequeños pero tan importantes al mismo tiempo, donde estos ingredientes cuando los juntamos nos sacan de muchas dudas. Por ejemplo, la Biblia dice que estaban los 11 apóstoles juntos en el aposento alto, según el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 13. Y incluye a Mateo. Y en ese mismo lugar también fue agregado Matías, que reemplazó el lugar de Judas Iscariote. Según el verso 26 del capítulo 1 del libro de los Hechos, la Biblia dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vuelvo a decir, volvieron a ser 12 apóstoles de nuevo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Para ayudar a clarificar que San Mateo fue testigo de bautismos que se efectuaron en el nombre de Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 13, dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. En el día de Pentecostés, Pedro se levantó con los 11. Incluye a Mateo y a Matías. 11 y Pedro ya son 12. De nuevo, cabe mencionarlo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El apóstol Pedro les predica el primer sermón que trajo una gran cosecha de bautismos en el nombre de Jesucristo. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Cabe mencionar, dijeron a Pedro y a San Mateo también, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia registra que ese día fueron 3,000 personas las que fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí encontramos la primer cosecha, el cumplimiento del mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí encontramos el cumplimiento de San Mateo 28:19, cuando dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de Jesucristo. Además, encontramos una vez más
Cabe decirlo que encontramos a San Mateo presente, si no oficiando, porque la Biblia no dice que haya oficiado un bautismo, pero sí fue testigo de los primeros 3,000 bautizados en el nombre de Jesucristo. No hay ningún otro medio que la Biblia registre donde las personas son salvos sin el bautismo. Al contrario, las personas que no tenían este bautismo eran rebautizadas. La Biblia nos enseña que Pablo llega a Éfeso y encuentra a un grupo de hombres que también estaban siguiendo a Jesús. También tenían la esperanza en Cristo, pero no sabían ni siquiera si había Espíritu Santo. No sabían del bautismo en el nombre de Jesucristo. Es más, no se habían dado cuenta cuando verdaderamente la iglesia dio inicio. Cuando Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y Pablo les dice entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos responden, en el bautismo de Juan. Recordemos que el bautismo de Juan solamente fue en el ministerio antes de que Cristo llegase a la cruz del Calvario, antes que Jesucristo resucitara. Cuando Jesucristo resucitó, empezó la nueva etapa de la iglesia apostólica. Y cuando hablamos, ¿eres apostólico? Es porque eres bautizado en el nombre de Jesucristo. Es porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles. Es porque guardamos esa doctrina de los apóstoles, como lo enseña la palabra del Señor en el libro de los Hechos, sobre todo en el capítulo 2, 3 y 4 y 5 en adelante. Cuando hablamos de la palabra apostólica es porque tenemos la doctrina del Señor Jesucristo, y tan sencilla y tan hermosa y tan rica porque lleva el nombre de Jesucristo. Así que Juan bautizó con arrepentimiento, les dice Pablo, pero diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, quiere decir que Pablo les explicó en detalle que ya el bautismo de Juan el Bautista ya no estaba en función. Ahora ya había entrado una nueva etapa, el tiempo de la gracia. Ahora alguien ya había ido a la cruz del Calvario, alguien ya se había levantado de la tumba, y ese alguien no era nada más, nada menos que Jesucristo resucitado. Y cuando oyeron esto, dice la palabra del Señor, que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No sabían del Espíritu Santo, sin embargo, después de haberles Pablo impuesto las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y empezaron a profetizar y a glorificar a Dios. Y la Biblia dice que eran 12 hombres. Es decir, ya había una congregación ahí encabezada por 12 hombres, un buen número de personas. Ahora bien, ¿por qué el bautismo? Porque el bautismo tiene que celebrarse a través de una ceremonia. Es por inmersión. Es donde el creyente es sumergido en agua mientras el bautista o el ministro ordenado invoca el nombre de Jesucristo sobre la persona que está siendo sumergida para recibir el perdón de sus pecados. El bautismo en el nombre de Jesús es parte fundamental del plan de salvación establecido para la verdadera iglesia cristiana. No olvidemos, solo hay una iglesia. El Señor Jesucristo no habló en plural. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia del nombre de Jesucristo consiste en el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo en el Espíritu Santo y perseverar en su palabra hasta que el Señor venga por su iglesia o tengamos que partir de esta tierra. Todas las personas que fueron bautizadas fueron sumergidas en agua. Tenemos ejemplos de bautismos bíblicos. Los relatos bíblicos también nos enseñan que sobre todas las personas que fueron bautizadas se invocó el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Un bautismo sin la invocación del nombre de Jesús no está de acuerdo con el modelo bíblico y por tanto no es un bautismo válido. La palabra de Dios
es la palabra del Señor, no se puede cambiar. Y esta es una responsabilidad nuestra, de que todos aquellos que Dios nos ha llamado en su mucho amor y misericordia y nos ha dotado de su palabra, de sus dones, nos ha llenado de su Santo Espíritu, el cual nos llevará a toda verdad y a toda justicia, que nosotros ayudemos a los demás. El Señor dijo enfáticamente: el camino que lleva a la salvación es angosto y difícil de entrar, mas el que lleva a la perdición es ancho, es espacioso, y muchos caminan por él. Hoy en día, la gente busca un evangelio donde no hay compromiso, donde no hay un pacto. Pero quiero decirle que el bautismo es como una boda. El bautismo es un pacto que hacemos con el Señor. ¿Hasta cuándo le piensa usted servir al Señor?, nos pregunta el bautista. Hasta que el Señor venga, hasta que el Señor me tenga en esta tierra. Quiero serle fiel hasta la muerte. Aquellos 3,000 que se añadieron durante la fiesta del Pentecostés fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando aquellos hombres preguntaron qué debían de hacer para ser salvos, no les dijeron: pues solamente abre tu corazón y crea. La Biblia nos dice enfáticamente que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando decimos Jesucristo es el Señor, es cuando nosotros aceptamos el señorío de Cristo, el sello de Cristo, su nombre. Por eso Pedro les dice: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. No encuentro, después de la resurrección de Cristo, no encuentro ningún pasaje en la Biblia donde una persona garantice la Biblia que puede ser salva sin tener que pasar por el bautismo, y siempre y cuando sea en el nombre de Jesucristo. Los samaritanos, cuando Felipe llega a Samaria, dice la palabra del Señor que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ellos entendieron bien cuál era el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Para ellos era tan sencillo decir el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Eran bautizados en el nombre de Jesús. La casa de Cornelio, quizás en otra ocasión que tenga la oportunidad, les pudiera hablar también cómo Dios obró y usó otros pequeños engranes y detalles para que Cornelio entendiera que no era suficiente hacer limosnas o dádivas al pueblo, que no era suficiente hacer ayunos, que no era suficiente ser temeroso con toda su familia. Dios, mirando ese corazón tan necesitado de Dios y tan temeroso, lo hubiera salvado, si es que de eso se trata. Él creía, la Biblia nos dice enfáticamente en 48 versículos del capítulo 10 del libro de los Hechos, que era temeroso de Dios. Yo creo que si vamos a buscar a alguien que de veras estaba haciendo la voluntad de Dios o buscando hacerla, era Cornelio, un centurión romano. Pero Dios, viendo la necesidad, prepara a Pedro y usa medios sobrenaturales. Un ángel le dice a Cornelio: ve a Jope, envía y trae a Pedro, el cual te dirá lo que hagas. Y cuando llega Pedro, aún a regañadientes les dice: ustedes saben cuán abominable es para un judío meterse a la casa de un gentil, pero Dios me ha enseñado que lo que Él ha limpiado no lo llame yo común, de manera que díganme para qué me habéis hecho venir. Y Cornelio le relata de nuevo la historia. Y ahora dice Pedro: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y empieza a predicarles el mensaje. Empieza a decirle: de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién es este? De Jesús. ¿Sí? Que todo aquel que en él creyere recibirá perdón de pecados por su nombre. ¿Cuándo? Cuando es introducido en las aguas bautismales y el nombre del Señor ahí es invocado, entonces ahí le perdona sus pecados. El apóstol Pablo, si
si no fuera tan importante el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pablo, en la búsqueda de la verdad, o tratando de defender una verdad en la cual él había sido educado, persigue a la iglesia y va a Damasco a buscar a los hermanos para traerlos, y aún los mataba y los encarcelaba. Pero Dios se le aparece. Me llama mucho la atención. Son pequeños detalles que pueden servir de bendición para ti, que estás viendo en estos momentos, que estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Dios te está hablando al corazón. Pablo entendió quién era Dios. Pablo entendió que Jesucristo era el Padre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo de Tarso en ese tiempo, que es el mismo Pablo, le dice: Señor, ¿quién eres? Y no dice la palabra que haya dicho: soy la segunda persona. Yo soy Jesús, al quien tú persigues. Y eso fue suficiente. Esa es la conversión de Pablo. Ahí entendió Pablo que él era el que estaba equivocado. Otro judío, hebreo de hebreos. Por eso perseguía a la iglesia, porque se había levantado supuestamente otro Dios, otro movimiento, un carpintero resucitado, y quería extinguirlos. Pero ese carpintero resucitado le dice: yo soy Jesús. Y él entendió con esas palabras que le estaba hablando Jehová del Antiguo Testamento. Por eso él ahora escribe en sus cartas y le dice a los romanos: Jesús según la carne viene de los patriarcas, el cual es Dios sobre todas las cosas. No un Dios, Él es Dios sobre todas las cosas. El que habita en la luz inaccesible. ¿Cuál luz inaccesible? Aquella que lo dejó ciego, aquella que lo tiró a tierra. Aquella luz, aquella presencia, aquella experiencia que lo dejó aturdido y confundido por 3 días sin comer, allá en la ciudad de Damasco, donde Dios tiene todo preparado. Amigo que estás aquí, tú que estás buscando la verdad, es el Espíritu Santo el que me ha enviado en este día a darte esta palabra, porque esta palabra es de vida eterna. Tú necesitas abrir tu corazón, pastor, líder de grupo, que predicas la palabra. Este es el evangelio. Tenemos que ayudar a la gente, tenemos que llevar el mensaje, tenemos que ser honestos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo, y no podemos callar aunque el mundo nos diga, nos prive: no hables de ese nombre. Nosotros tenemos que decir, no podemos callar, como los discípulos dijeron. No podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Tenemos que obedecer a Dios, porque Dios nos ha dado este mensaje. Yo no voy a salir de estas cabinas sin haberte dicho lo que la palabra de Dios te está hablando en esta tarde. Dios tiene un propósito para tu vida, para que lleves el mensaje del nombre. Pablo fue escogido para llevar el nombre. Él no predicó ningún otro evangelio. Él predicó el nombre de Jesucristo. Es más, él mismo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Ananías, aquel siervo que estaba en Damasco, escuchó que él iba a apresar a los creyentes. Pero Jesús le dijo: no temas, porque instrumento escogido me es este. Así como tú en estos momentos estás recibiendo el mensaje, no hay otro mensaje, no hay otro nombre debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos. No podemos predicar otro mensaje. Lo digo con mucho temor, con mucho respeto. No podemos decirle a la gente: levanta tu mano ahí donde estás en la sala. Vives en adulterio, en fornicación, vives con una mujer o con un hombre que no es tu marido. Abre tu corazón y ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. No, eso no dice la Biblia. Pero la Biblia dice enfáticamente: arrepiéntete, apártate del pecado, busca una iglesia, busca un lugar donde se predique la palabra. Compra una Biblia, vete a la librería, ordena una Biblia, abre la palabra donde el Espíritu Santo te va a llevar ahí, y el Espíritu mismo que ya te está hablando en esta hora te va a llevar a ese
ese lugar donde vas a encontrar el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere al mensaje y fuere bautizado, este será salvo. No podemos callar. No podemos detener el mensaje. No podemos encerrarlo, dijo el apóstol Pablo. La Biblia tiene muchos registros. Tenemos la palabra del Señor. Es cierto, necesitamos un mentor. Necesitamos alguien que nos ayude. Necesitamos a alguien que Dios ya lo ha dotado y le ha dado el mensaje. Buscar esa ayuda para algo que no podamos entender, como ahora en estos pasajes que estamos hablando. Qué sencillo. Y así en la Biblia encontramos muchos registros de las iglesias del Nuevo Testamento y en el pueblo gentil. Eran bautizados en el nombre de Jesucristo. Los miembros de la iglesia de Corinto fueron bautizados en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, aunque ellos andaban en divisiones, él les exhorta y les hace por lo menos 3 preguntas. ¿Cristo está acaso dividido? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y creo que eso lo responde todo. Es obvio entender que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Más adelante les dice, ustedes eran adúlteros, fornicarios, y cometían toda clase de pecados, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia apostólica, y cuando digo la iglesia apostólica, hablo de la iglesia que está en el libro de los Hechos. Siempre ha puesto en alto el nombre de Jesús. No prediquen en ese nombre. El diablo, que el Señor lo reprenda, ha atemorizado aún a los siervos del Señor para que no prediquen el nombre de Jesucristo. Pueden orar por los enfermos en el nombre de Jesús, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, casar en el nombre de Jesús, ministrar en el nombre de Jesús. Pero cuando se trata de la salvación de una alma, que solamente hay 2 lugares donde va a pasar toda la eternidad, es ahí donde el enemigo se las va a arreglar para traer confusión a la vida del predicador, del líder espiritual, y hacer un evangelio completamente contrario a lo que la palabra del Señor nos manda. Esa es una responsabilidad de un servidor en esta tarde. Para mí es un grande privilegio. Yo agradezco a mi hermano Giovanni que me invitó, y yo creo que el que ha puesto todos los medios ha sido el Señor Jesucristo. Amén, amén. Y yo creo que aquí de esta cabina se va a difundir el evangelio. Este evangelio está siendo ahora ya no se puede quedar oculto, hermano Giovanni. Este evangelio del nombre de Jesucristo ya no se puede encerrar en 4 paredes, ya no se puede encerrar en un templo, ya no se puede solamente predicar detrás de un púlpito. Este evangelio del nombre de Jesucristo a los 4 vientos, por los medios de comunicación, llegará a la persona más altamente académica, educadamente, o también a la persona que tiene escasos recursos, pero que tiene oídos para oír. Y al oír el mensaje va a entrar la fe y va a buscar un lugar. Aquí hay alguien en estos momentos, ahí donde está usted escuchando, hay alguien que está en su corazón recibiendo el mensaje. Hay algo que ha descubierto, yo le digo, a través de la unción del Espíritu Santo. Hay algo que usted ha recibido en este día que por años nadie le había dado la respuesta, pero el Espíritu Santo se lo ha dado. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es por medio del bautismo cuando nos identificamos con la muerte de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una nueva creación. Sepultados, ¿con quién? Con Cristo en el bautismo. Ahí somos resucitados con Él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el bautismo crucificamos y sepultamos a nuestro viejo hombre, el hombre del mundo, el hombre de maldad, el hombre engañador, el hombre adúltero, el hombre con adiciones del mundo y tantas cosas. Ahí se queda, ahí se crucifica. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta escritura se encuentra en Romanos capítulo 6, 5 al 6. Dios lava los pecados en el bautismo por medio de su precioso y santo nombre, el nombre de Jesús. Si por alguna razón no has sido bautizado, tú que me escuchas, en el nombre de Jesucristo, si por alguna razón todavía estás pensando, yo te pido en este momento que hagas tu decisión. Si tú has sido bautizado en otra forma, por equivocación o por falta de instrucción bíblica, este es el momento de que te reubiques y seas bautizado en el bautismo correcto que la Biblia te ha mostrado a través de este estudio. No es suficiente. No es suficiente decir yo creo que Jesús es mi Salvador. Ese es un principio bueno. Ese es el primer paso. Es como meter la llave a la puerta. Pero cuando le das vuelta a la llave, es cuando das el siguiente paso. Ahora te arrepientes. Dejas todos tus malos hábitos. Tu mente es transformada. Buscas un lugar, una iglesia, un amigo que te ayude a leer la Biblia. Que te ayude, que te encamine para que tú puedas entrar en este camino vivo y santo, el cual Cristo abrió a través del velo, esto es, de su carne, cuando Él fue a la cruz del Calvario. Piensa, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Déjame darte un testimonio. Yo tenía 25 años cuando estaba perdido en el fango, en el vicio. Llegué a pensar que no existía Dios. Llegué a pensar que no existía ni el pecado. Llegué a pensar que al morir ahí se terminaba todo. Pero déjame decirte que estaba completamente equivocado. Yo le doy gracias a Dios que tuvo a bien de traerme, encaminarme por su mucho amor, gracia y misericordia. Y que cuando recibí el Espíritu Santo, ahora pude entender que sí, había un Dios todopoderoso, que no solamente podía salvarme, también podía aplastarme si a Él le placiera, por mi rebelión, pero Él es amor. Dios es amor. Él no miró todos mis pecados, Él no miró mis maldades, Él miró mi necesidad, como está viendo tu necesidad en esta hora. Él está invitándote en estos momentos que abras tu corazón. Hoy es el día de salvación. Aún Pablo tuvo que entregarse, tuvo que ser bautizado, tuvo que dejar a un lado todo lo que para él era ganancia, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Él tuvo que dejar a un lado todas sus aspiraciones porque aventajaba a sus contemporáneos y quería ser parte del Sanedrín. Él tuvo que derribar ese castillo falso para aceptar el Evangelio de Cristo, y murió por Cristo. Vivió y murió por Cristo, pero tuvo que aceptar también ese paso. Te invito en estos momentos
Y te puedo decir las mismas palabras que Ananías le dijo a Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es el nombre de Jesucristo. Cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesucristo, tú recibes la garantía de ser hecho hijo o hija de Dios, porque has creído en su nombre al ser bautizado. En el bautismo tú te vistes de Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Lee la Biblia, busca un lugar donde te enseñen correctamente los pasos necesarios para que seas salvo. Arrepiéntete de tus pecados que has cometido y apártate de ellos. Busca ser bautizado en el glorioso nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Pide al Señor que te llene de la promesa del Espíritu Santo, el cual te llevará a toda verdad y a toda justicia. Voy a hacer una oración a tu favor en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta bendición de haberme permitido compartir tu palabra, la cual he hecho con temor, la cual he hecho con respeto, porque sé que lo que he dicho está en tu palabra. Y también sé que me es una necesidad llevar este mensaje, porque hay alguien en estos momentos que está necesitado de ella, sabiendo de antemano que tu palabra jamás volverá vacía, sino que hará lo que tú has puesto para que ella haga el efecto y regrese con fruto. Te damos gracias por toda esta audiencia que está escuchando y mirando a través de estos medios, por esta cabina, por este medio de comunicación. Te doy gracias por todos los medios, porque tu evangelio es predicado. Gracias, Señor, en este día. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias, Señor. Muy bien, Pastor Razo. Pues, hermano, hermana, si el Señor tocó tu corazón aquí, más claro que ni el agua, ¿verdad? Aquí se explicó lo que el Señor puso en el corazón del Pastor Rogelio Razo, un hombre con temor de Dios, un hombre con bastante tiempo en el Evangelio. Si tienes algún comentario, hermana, si quieres ser parte de Ministerios Pan de Vida, te invitamos que nos visites en nuestra página website www.ministeriospanDeVida.org, www.ministeriospanDeVida.org. Tus comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos retroalimentan de qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú sientes. Queremos saber si el Señor está tocando tu corazón, si el Señor está transformando tu vida, porque mira, hermano, si solamente esa información de nada sirve. Realmente de lo que se trata el Evangelio es realmente de cambiar vidas, es de que realmente Jesucristo tome el control de tu vida. Él es el centro de tu vida, tome el control en tu familia, en tus finanzas, en tus hijos, en tu salud, en tu vida en general, que Jesucristo sea el centro de tu vida. Entonces, pues este fue el mensaje el día de hoy. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo por habernos acompañado. Te amo en el Señor, en el nombre del Señor, y esperamos que nos visites a través de nuestra página website y que por ahí nos des comentarios. Es muy importante para nosotros. Gracias, te bendigo y hasta la próxima. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriospanDeVida.org, donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriospanDeVida.org.